Muy bien, continuemos con la parte 2 de resonancia. Habíamos llegado a esto. ¿Qué es esto? Como ya lo vimos, este es el vector magnetización de un protón, del átomo de hidrógeno, del núcleo de hidrógeno, que está girando en movimiento de precesión influenciado por el campo magnético B sub 0. Acá estamos mostrando uno de los varios que hay cada tantos millones, ¿se acuerdan? Que queda como magnetización neta. ¿Se acuerdan? Muy bien. Habíamos empezado a describir todo esto y habíamos hablado de que hay una onda de radiofrecuencia que va a ser aplicada transversalmente al campo B0, es aplicada transversalmente al campo B sub 0 y va a afectar directamente en algo a este momento magnético. ¿Cómo? Se tiene que dar una condición. Habíamos hablado de que la resonancia es un proceso de absorción de energía del protón del átomo de hidrógeno cuando es afectado por una radiofrecuencia. ¿Qué condición se tiene que dar? Y tiene que quedar muy muy claro qué condición se tiene que dar para que se produzca ese fenómeno de resonancia y este vector, este protón, absorba esa energía. Hay una condición, que es que la frecuencia de la radiofrecuencia, que de ahora más la vamos a llamar RF, la frecuencia de RF tiene que ser igual a la frecuencia del Larmor, que es la que habíamos estudiado antes. O sea que la frecuencia de RF es igual a ¿qué? A W. O sea, igual, en este caso, a F de la W. Por lo tanto, va a ser igual a la frecuencia de precesión. Y esta frecuencia de precesión, acuérdense, depende exclusivamente del campo magnético y del átomo en cuestión. Muy bien, esta es la condición para que se dé el fenómeno de resonancia de absorción de energía. Fundamental. Fundamental. Muy bien, hasta acá espero que se haya entendido. Vamos a ver lo que ocurre cuando este protón, recibe esa energía. Habíamos dicho que ya no dibujamos todo el protoncito redondito, no, ya directamente lo dibujamos así. ¿Qué pasa con esto? Con este vector. Cuando absorbe la energía de la radiofrecuencia, ¿se acuerdan que esto estábamos en plano Z? Vamos a poder poner X acá y acá. Lo que empieza a hacer este sistema es que está rotando, un poquito más acá, ¿no? Tendría que ser equidistante. Al absorber la energía, esto empieza a bajar. Hace una especie de espiral donde cada vez va bajando más, va bajando más, va bajando más. Y si se lo muestro con uno de estos, con un marcador, hacen esto. Está girando así y a medida que recibe la energía de la RF y como coinciden las frecuencias, se produce esa resonancia, entran en resonancia, entonces absorbe esa energía y el vector magnetización, o sea, el protón empieza a bajar y empieza a girar cada vez más abajo, describe, por decirlo así, un círculo mayor, se rebate y termina girando, ¿saben dónde? En el plano XY. O sea que directamente, después de un tiempo t determinado, que se lo está
energizando a este protón con este RF, este vector que estaba acá arriba va a terminar acá abajo, girando acá abajo sobre el plano XY, sobre el plano transversal. Y está girando así, va girando así. Yo acá dibujé muchos, pero lo que estoy dibujando es el mismo. Está girando así. ¿A qué frecuencia? Siempre a la misma frecuencia. A la frecuencia del árbol. Ni más ni menos. ¿Sí? Pero acá abajo. Entonces bajo desde acá arriba hasta acá abajo. O sea, antes el vector estaba acá. O sea, el vector magnetización estaba acá. Entonces, fíjense lo que ocurre. Ocurre algo muy particular. ¿Cómo va a ser la representación de este vector acá abajo, que está girando sobre el piso, por decirlo así, con respecto a cómo va a ser la magnetización longitudinal? O sea, cómo va a ser la representación de este vector que ahora está acá abajo sobre el eje Z. La magnetización longitudinal vamos a llamarla Z. ¿Se acuerdan la que estaba MZ? ¿Se acuerdan que antes estaba acá arriba? En la clase anterior, en la charla anterior. Bueno, ¿y acá dónde va a estar? Acá abajo. ¿Por qué? Porque esto está girando ahora en el piso, por decirlo así. Por lo tanto, ¿qué representación tiene sobre el eje Z? Cero. ¿Está claro? Cuando absorbió energía suficiente como para bajar hasta acá, la componente longitudinal que antes estaba acá arriba, ahora se va a llamar cero. Va a ser cero, perdón. Muy bien. Eso tiene que quedar claro en primera instancia. ¿Sí? Componente longitudinal MZ. Antes esa MZ, ¿por qué estaba acá arriba? Porque estaba representada, era la representación de este vector acá. Ahora, como esto bajó, esto también baja. Después va a estar acá, después va a estar acá, después va a estar acá, hasta que termina desapareciendo. ¿Qué va a pasar? Cuando... Y esto va a ser, ¿cuánto tiempo? En un tiempo t. Tiempo t. En ese tiempo t, la RF afecta de tal manera a esa magnetización que la hace bajar, lo hace bajar al plano del piso, al plano transversal XY. Si yo siguiese dando energía, o sea, si este tiempo t se hace más largo, va a ocurrir otro fenómeno. Esto va a seguir absorbiendo energía y esta magnetización que va a estar girando sobre el plano del piso va a empezar a bajar y a girar más hacia abajo, y se va a trasladar lo que estaba arriba abajo. Bien, entonces empecemos a hablar con los términos de resonancia. Cuando este pulso de RF que transcurre en un tiempo t hace bajar de esta posición inicial que teníamos con la aplicación de V sub 0 hasta acá abajo el plano transversal XY, el plano del piso, a eso se le llama un pulso de RF. Se llama pulso de 90 grados. Que va a ser un determinado tiempo t. Pero si ese tiempo t aumenta y yo no solamente sigue absorbiendo energía y en vez de seguir en el plano XY, entra a bajar, como les dije antes, entra a bajar hasta que se coloca exactamente en el sentido contrario que estaba antes. O sea, bajó a 180 grados. Cuando ocurre eso, es un tiempo t mayor, un tiempo t más grande, aumenta, va a tener un valor determinado, eso se llama pulso de RF de 180 grados. Entonces acá ya estamos diferenciando dos tipos de pulsos de RF con distintas entregas de potencia. Está aquel que lo lleva al vector desde acá hasta el plano transversal.
Ese es el pulso de 90 grados. Y después está el otro pulso, es el mismo pulso de 90 grados, pero con un tiempo, en vez de un tiempo t, el doble del tiempo, un tiempo mucho más grande, y va a hacerlo bajar y va a hacer que gire acá abajo. A ese se le llama, en resonancia, el pulso de 180 grados. ¿Por qué? Porque me está moviendo 180 grados la orientación de, en este caso, del protón. Está de acá, va bajando, va bajando, va bajando hasta acá abajo. Ese es el de 180. El de 90 es desde acá hasta acá, hasta el eje horizontal, hasta el eje del plano transversal. Muy bien. ¿Qué va a ocurrir con este pulso de 90 grados? Dejemos por ahora, hasta más adelante, el pulso de 180. Va a ocurrir algo muy particular. ¿Se acuerdan que lo acabamos de decir? Se los vuelvo a decir. La representación en el eje Z de este vector que está acá, representado sobre el eje longitudinal, va a estar representado acá por este vector. A esto se le llama MZ, que no se los dije en la clase anterior. A esto se le llama vector MZ. Y las proyecciones que están acá abajo son el MXI, los que van a aparecer en el plano transversal. ¿Qué es? Magnetización. A esto se le llama magnetización transversal. Y a esto se le va a llamar magnetización longitudinal. Muy importante que quede claro. ¿Sí? Entonces, cuando no le aplicamos ningún pulso, esto está girando así, voy a tener un valor de magnetización longitudinal que no cambia a lo largo del tiempo porque siempre, por más que gire, la representación de este vector sobre este eje es siempre el mismo. Esto gira así, el punto en el Z es siempre el mismo. Pero, y esto es algo que ahora es muy importante que se entienda, ¿qué va a ocurrir con el pulso de 90 grados? O sea, ¿qué ocurre en este caso, mejor dicho, cuando nosotros estamos hablando del plano transversal XY? Habíamos dicho que este que está acá, representado abajo, en un instante está acá, en otro instante está acá, en otro instante está acá, en otro instante está acá, va cambiando constantemente. ¿Verdad? Pero cuando nosotros a nivel neto tomamos en cuenta qué pasa con estas distintas proyecciones que están formando un círculo acá abajo, unas se anulan con las otras. Entonces, antes del pulso de RF, la magnetización longitudinal, que va a ser esta, la MZ, va a ser alta, va a tener un valor alto y va a ser constante. En cambio, en el MXI, la total, la suma de todas va a ser, de todos los distintos vectores, va a ser 0, porque está constantemente cambiando. ¿Sí? Eso es muy importante que quede claro. Pero aparte hay otro motivo más. Cuando nosotros de ahora en más analicemos el comportamiento de los protones, ¿sí?, vamos a analizar no a un protón solo, sino que de ahora en más lo que vamos a hacer es analizar a un voxel de protones. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que vamos a tomar un montón, o varios por lo menos, vectores, porque son varios protones.
son varios protones que en este voxel están girando. Es como si tuviésemos un ramillete de vectores magnéticos que están girando sobre un mismo eje, o sea, sobre un mismo punto, están girando. Todos estos, de esto lo llamamos 1, 2, el 3, el 4, el 5, el 6, todos del 1 al 6, si son 6, están girando al mismo tiempo. Están girando cada uno haciendo un aporte a la magnetización Z, que va a ser la magnetización neta de todos estos, va a ser la suma de todas estas proyecciones de estos vectores sobre este eje Z. O sea que posiblemente la magnitud, la MZ de este grupito va a ser la suma de la proyección de la proyección de este acá, de la proyección de este acá. Entonces la MZ va a estar por acá arriba. Porque es la suma de varios vectores. Y ahora más vamos a verlo así. Otra cosa importante, todos giran al mismo tiempo, todos giran a la misma frecuencia. Todos estos vectores están teniendo la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque son todos protones del mismo átomo, de los distintos átomos de hidrógeno, que tienen la misma constante giromagnética, bien digo, y el mismo campo B sub 0. Por lo tanto, la velocidad angular es la misma. O sea que todos van a girar a la misma velocidad. Pero fíjense una cosa, no están en fase. ¿Qué significa en física y en electricidad estar en fase? Significa que cada uno está describiendo un ángulo distinto en un tiempo determinado instantáneo. O sea, yo saco una foto, por ejemplo, de los vectores en este momento y me encuentro con esto. Que hay uno que está, no sé, describiendo este ángulo acá, que puede ser un ángulo de 70 grados. Este otro está un poco más aumentado, o sea, si gira todo esto es 360. Este está a 90 grados, este está a 130 grados, este está a 190 y así. Cada uno va a tener un ángulo distinto. No estar en fase significa que cada uno en un instante determinado esté teniendo un ángulo diferente. O sea que la realidad nuestra es esta, antes del pulso de radiofrecuencia. Una componente MZ grande y acá abajo las proyecciones, por ejemplo, el 6 es este, el 5 es este, el 4 estará por acá, el 3 estará por acá, el 2 por acá y así. La suma de todos los vectores, de la representación de estos vectores en el plano transversal, o sea, el MXY suma, va a dar 0. ¿Por qué? Porque este vector de acá se va a anular con este vector de acá. Este vector de acá se va a anular con este vector de acá. Este de acá con este de acá. Entonces, la sumatoria de todos, antes del pulso de RF, en el plano transversal va a ser 0. ¿Por qué? Justamente porque no están en fase. ¿Quiénes? Los vectores. Magnetización. Los vectores magnéticos. En cambio, en Z, la MZ es la suma de todos los vectores, siempre estamos hablando antes del pulso de resonancia, del pulso de RF. Por lo tanto, en este caso, el MZ es máximo. Máximo. Fundamental. Entonces, estamos haciendo la precesión, esto no es ni más ni menos que la precesión, pero estamos entrando más a fondo en la precesión. En la precesión estamos tomando un voxel con, en este caso, 6, por decir cualquier número, 6 vectores que están girando todos a la misma velocidad, pero cada uno describiendo un ángulo distinto. Por lo tanto, están desfasados, no están en fase. Eso hace que en la componente Z todos aportan en su proyección sobre Z un vectorcito. La suma de todos esos vectorcitos, del 1, del 2, del 3, me va a dar un MZ suma, que va a ser máximo, va a ser el máximo que puedo obtener. Pero fíjense que las proyecciones de estos mismos vectores sobre el plano XY
se anulan entre sí, justamente porque no están en fase. Porque uno tira para acá, el otro tira para acá, y así, se van anulando entre sí. Esta es la condición previa al pulso de RF. En la próxima charla vamos a ver qué pasa con el pulso de RF.